Todos los santos, todos los santos que están unidos a Jesucristo, su cabeza, por su espíritu y por la fe, aunque no por ello vengan a ser una persona con él, participan en sus virtudes, padecimientos, muerte, resurrección y gloria. Y, estando unidos unos a otros en amor, participan mutuamente de sus dones y virtudes, y están obligados al cumplimiento de tales deberes, públicos y privados, de manera ordenada, que conduzcan a su bien mutuo tanto en el hombre interior como en el exterior. Muchas gracias, Falco. Como ven, el título del capítulo es La comunión de los santos. Y habla entonces de la comunión que tenemos que tener todos aquellos que somos cristianos, todos aquellos que hemos sido por la gracia de Dios regenerados y salvados de nuestros pecados. Para empezar a explicar el párrafo, lo que hacen los autores de la confesión es explicar en base a qué existe esa comunión. Y primero empiezan explicando que hay una unión previo a la comunión. Y eso es interesante porque la unión lo que simplemente dice es que hay un grupo de, por ejemplo, una organización de países, puede que estén todos en una misma unión, pero esa unión, debajo de esa organización, significa que habrá una comunión en donde puede ser que implique intercambio de bienes, intercambio de profesionales y de otras cosas más. Eso ya sería la comunión. Entonces, esta comunión, para que haya una comunión, tiene que haber una unión primero. Esa unión es Cristo. Entonces, todos los santos, todos los cristianos, estamos unidos a Cristo. Esa es la unión que parte para que haya comunión entre los santos. Por ejemplo, en una familia, los hermanos biológicos parten de la unión de que son hijos de sus padres. Entonces, ellos no eligen a sus hermanos, simplemente los están unidos y conviven y tienen comunión por el hecho de estar unidos a sus padres como hijos de ellos. En nuestro caso, nuestra unión es con Cristo al momento de ser salvos. Cristo es nuestro fundamento para el cual por el cual estamos entonces nosotros unidos. Es nuestro punto en común. Entonces, ellos explican un poquito qué significa estar unido a Cristo primero, antes de explicar qué implica la comunión. Porque dice en la primera línea del párrafo 1, todos los santos que están unidos a Jesucristo, su cabeza, por su espíritu y por la fe, aunque no por ello vengan a ser una persona con él. Entonces, en primer lugar, estamos unidos a Cristo con su plan, por el medio del plan de Dios. Si alguien puede leer Efesios 1:4. Efesios 1:4. Si lo tienen, lo pueden leer, por favor. Amén. Dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Gracias, hermana Licinia. Entonces, esa unión empieza con el plan de Dios. Estamos en Cristo de acuerdo al plan de Dios. Ahí parte esa unión. También somos uno en Cristo ante la ley de Dios, uno con Cristo ante la ley de Dios. Si alguien puede leer Colosenses 2:20, Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Discúlpame, Sucaína, ya que leíste, ese no era el texto que tenía que dar, puedes leer Romanos 8:17. Ok. Eso viene más adelante. Dice, y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él a fin de que también seamos glorificados en Él.
Exactamente. Entonces estamos con Cristo y eso significa en este sentido de que vamos a estar con Él también compartiendo lo que Él vivió. Sufrimos esa muerte y sufrimos la persecución que Él sufrió y heredamos entonces también las promesas que tenemos con Él. Así que estamos unidos en su plan, estamos unidos ante la ley de Dios porque Él nos ha determinado justos por medio de Cristo y estamos unidos por medio del Espíritu que nos ha salvado. ¿Alguien podría leer 1 Corintios 6, 17? Amén. 6:17. Sí, Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. amén. Entonces también somos uno con el Señor en espíritu, en el Espíritu que nos une, el Espíritu Santo. Entonces hay una unión con Cristo que parte de estas premisas. Esta unión no quiere decir que porque estemos unidos con Cristo seamos dioses. Y hacen la aclaración en el paréntesis que aunque no por ello venga a ser una persona con Él en el sentido de que no somos deidades. Y era importante hacer esa aclaración porque en ese tiempo había esa corriente en algunas líneas teológicas de distintos movimientos cristianos en ese momento. Y aunque yo hubiese dicho que tampoco hay hoy, eso sería falso porque también he escuchado cómo se malinterpreta la parte de que si Jesús es hijo de Dios, entonces nosotros también, y hay un predicador por ahí que dijo que entonces nosotros seríamos Jehová Junior por ser hijos de Dios, y la razón de decir eso era atribuirse entonces los poderes que Jesús tenía estando en tierra, y que precisamente por eso nosotros podríamos hacer lo mismo porque somos hijos de Dios, y si Jesús era hijo de Dios y somos uno en Cristo, entonces podemos hacer lo mismo. Y ellos aclaran, no, somos uno en Cristo en todo esto, pero hay una distinción. Vamos a participar en los sufrimientos, vamos a participar en las herencias, en las bendiciones que tenemos en Él, pero no somos Jesús. Es decir, no tenemos por qué pensar de que si somos uno en Cristo, ahora yo puedo ir y caminar sobre el mar, yo tengo que ir y multiplicar el pan, yo tengo que ir y hacer las cosas que Jesús hizo en ese sentido, porque suele aplicarse más que todo a la parte milagrosa del ministerio de Jesús. No hay una unión mística en ese sentido. No somos pequeños dioses, como muchas veces se plantea. Y para eso, a ver, busquemos Hebreos 1, 8 y 9. Y 1 Corintios 8, 6. Amén. Hebreos 1, 8 y 9. Sí, Ok. Pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. gracias, Pastor Clip. Ahí hace la diferencia. El trono es para el Hijo, para Jesús. Hay una distinción clara que el Padre hace con Jesús. Él es diferente, Él es especial. El otro pasaje que di fue 1 Corintios 8, 6. Pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un solo Señor, Jesucristo, por quien son
todas las cosas y por medio de él existimos nosotros. Gracias. Hay una distinción clara y los autores del Nuevo Testamento, los apóstoles, lo tenían claro. Jesús es digno de adoración, nosotros no. Somos uno con él en el sentido que hemos recibido la salvación, de que recibimos el estatus de justos por medio de él, estamos unidos a él por medio de la elección del Padre que hizo antes de que se fundara el mundo, como dice Efesios 1. Sin embargo, no somos Dios. Y eso también es una herejía que hoy se enseña, por ejemplo, los mormones se enseñan de que llegaremos a ser pequeños dioses o que seremos dioses, partiendo de una mala interpretación de la unión con Cristo. Entonces, nuestra unión con Cristo sería más bien en que vamos a sufrir con Él. Él dijo, si a mí me persiguieron, ¿por qué a ustedes no? Los van a perseguir igual. Morimos con Cristo en nuestros delitos y pecados, pero resucitaremos con Cristo, así como Jesús resucitó. Él es el primogénito de los que resucitaron de entre los muertos, el primero, el mayor sobre todos. Nosotros resucitaremos con él. Entonces, en ese sentido, también habla de las bendiciones que tenemos con Cristo, así como nos bendijo con los lugares celestiales, como dice Efesios. Entonces, estamos unidos a Cristo en ese sentido, no en el sentido de ser dioses, sino en el sentido de tanto de sufrimiento como de bendiciones, sin necesariamente ser pequeños Jesuses. No somos pequeños dioses. Nos identificamos con él. Y tiene, como bien mencionó el pasaje, los beneficios y las otras partes que vienen también con la parte del sufrimiento. Entonces, luego dice, participamos en sus virtudes, padecimientos, muerte, resurrección y gloria. Estando unidos unos a otros en amor, participan mutuamente de sus dones y virtudes. Y para eso, entonces, leamos Efesios 4:15, por favor. Dice así, más bien, al hablar de la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Gracias, mi hermana. Y Juan 13:34 y 35. Estoy aquí en Un el mandamiento. Disculpe. 34-35 dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Ok, gracias. Y Jesús aquí está diciendo la parte de que son mis discípulos, están unidos conmigo, por la parte de los beneficios y las responsabilidades que lo que implica los sufrimientos que vamos a tener por Cristo, implica también que hay un deber con otros, con los que también están unidos a Cristo, es amarnos unos a otros. El pasaje que se leyó anteriormente habla de la edificación los unos a los otros. Tenemos entonces esa obligación. Eso no es opcional. Eso no es, yo recibo la unión con Cristo y recibo solamente las bendiciones. Tanto en la parte directa con Cristo, eso implica las bendiciones, pero también implica los padecimientos, que significa sufrir por Cristo. No todos van a sufrir por Cristo igual. Es decir, hay muchos cristianos en este último siglo que murieron posiblemente pacíficamente en su casa, en el sentido sin necesidad de que hubiese persecución, sin necesidad de ser asesinados o encarcelados por la causa de Cristo. Pero muchos han sufrido en otro sentido. Y aún sin haber muerto de esa manera o sufrido prisión o encarcelamiento o una acusación legal por la causa de Cristo, igual ha habido sufrimiento por la causa de Cristo. Siempre lo hay. Y eso no es como escojo esto del cristianismo y lo otro no, sino que eso viene en el combo.
Y parte del combo viene entonces la parte del amor los unos por los otros y poder edificarnos los unos a los otros. Es parte del compromiso que viene de la comunión de estar con Cristo. Si estoy unido a Cristo, yo debo tener comunión con mis hermanos en amarlos, en edificarnos mutuamente. Entonces debe ser mi anhelo poder pedirle al Señor, si no sé cómo hacerlo, que me guíe a poder hacerlo, a que yo pueda sentir la necesidad de que, Señor, ayúdame a utilizar mis dones, a utilizar mis talentos para poder edificar a mis hermanos, para poder amar a mis hermanos, porque es lo que tú esperas de los que estamos unidos a ti. Por ende, es importante que todos los entendamos, porque puede haber la mala interpretación a veces de que para hacer eso se necesita algún título, algún tipo de posición, y no, para nada. Hay veces que sí va a darse ese caso de que va a haber algún tipo de ministerio específico. Sin embargo, es algo que es para todos los cristianos y todos podemos hacerlo en nuestras distintas realidades, en nuestras distintas situaciones en las que nos encontremos. ¿Alguien podría leer 1 de Pedro 3:8? Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, ¿Puedes leer hasta el 9, por favor? no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Gracias. Ahí habla de la herencia que tenemos por Cristo. Sin Cristo no tuviéramos esa herencia, pero porque tenemos esa herencia, Pedro aquí concluye, entonces la relación vertical lleva a que la relación horizontal implique a poder ser compasivo, fraternal, misericordioso, de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino bendiciendo, porque fuimos llamados a heredar bendición. Es decir, otra manera de decir eso al final sería, porque están unidos a Cristo, toca hacer esto con sus hermanos. Compasivos, fraternales, misericordiosos, espíritu humilde, que es otra manera de decir, ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo. Y eso, amar a tu prójimo significa amar a todo el mundo, pero obviamente mucho más el énfasis en tus hermanos en la fe. En Gálatas 6:10, lo leo, dice, así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. A todos estamos llamados a hacerle bien, pero principalmente a los de la familia de la fe. Entonces, esto era importante aclararlo en ese tiempo y bueno, igual hoy sigue siendo vigente porque es palabra de Dios, porque yo no sé, posiblemente ustedes han visto o han estado algunos, los que han estado en otras iglesias tal vez, que hay hermanos o personas que sienten que pueden vivir el cristianismo desde una manera alejada. Es decir, yo puedo llegar, ser servido, pero yo no necesito servir porque no puedo o porque no tengo nada con qué servir. Y simplemente voy a la iglesia y listo. Y eso puede venir de una mala práctica en la iglesia, de hacerle pensar a la persona de que necesita tener ciertos talentos, ciertos dones, o sea, tienes que predicar o cantar o hacer algo específico, y a veces terminan inventando ministerios con ese propósito, y otras veces simplemente porque la persona no lo desea. Pero es importante recordar de que todos estamos llamados a servirnos mutuamente porque estamos unidos a Cristo, principalmente dentro de la iglesia, y entonces poder querer poner eso en práctica. Así que debe ser ese mi deseo. Y si aún no entiendes cómo, a veces simplemente empezar orando por tu hermano, hablando a tu hermano, saludándolo, preocupándote por tu hermano, ya es una manera de empezar a hacerlo. Y si no se ha hecho, lo animo a que pueda hacerlo porque es vital, es parte de nuestra unión, es parte del combo que tenemos por
por estar unidos a Cristo, que es de hecho lo que nos va a caracterizar a todos los creyentes, el poder amarnos y edificarnos mutuamente. Okay. Soy Marlon, quiero saber cómo puedo definir bendición bíblicamente. Bendición. La pregunta tiene, Marlon, ¿puedes hablar un momentito? Quiero saber solamente si fue por algo que se dijo o es por algo más para poder tener un contexto. Es que, buenas noches. Lo pregunto porque tanto cristianos como no cristianos, yo creo que, no sé si por costumbre decimos, recibimos esto por la bendición de Dios, estoy sano, o por la bendición de Dios me fue bien en mi negocio. Entonces, no sé, se me hace ese interrogante definir así cristianamente qué es bendición. Algo así, no sé si me doy a explicar. Ok, bueno, bendición es básicamente decir bien, hablar bien de algo y desear lo bueno. La Biblia dice que toda buena dádiva viene del cielo, es decir, que Dios es el que da la vida, Dios da la lluvia, da el sol. En ese sentido, las cosas buenas que tenemos, que podemos llamar buenas, en ese sentido, cuando podemos alegrarnos por los regalos que Dios nos da, sus misericordias, vienen de Él, que parten de que Él es el creador del universo y el que dirige todo. Entonces, en parte de decir eso sería una manera de reconocer el señorío de Cristo y el poder que tiene. Gracias. No, de nada, Marlon. ¿Algún comentario de este primer párrafo? ¿Alguna pregunta o algo que quisieran aportar acerca de la unión con Cristo y lo que implica de manera general que estemos unidos a Cristo y unidos los unos por los otros? Pastor, buenas noches. Buenas noches, Falco. Sí, por lo que dijo a lo último, de que hay, por lo menos, hay creyentes que viven como apartados, o sea, alejados, son miembros, pero igual viven de una manera como que individual, un cristianismo muy individual. Y solo aportar de que nuestra edificación y ¿cómo se dice? Y nuestro crecimiento espiritual también depende de nuestra familia de fe, de cómo nosotros vivamos. O sea, uno no crece solo, uno crece con una familia, así que la iglesia local es muy importante para nuestro crecimiento. Y solo quería aportar eso. Pero a veces igual también decirle que quizás también existe cosas individuales que uno hace, por lo menos la devocional, la oración, en cuanto también al estudio de la palabra y cosas así. Pero no, eso no significa de que viva de una manera solo, apartado, de que también implica el crecimiento dentro de una iglesia local. Amén. Amén. Gracias, Falco. Okay. De hecho, el segundo párrafo profundiza un poco más eso que se mencionó al final sobre la importancia de esa comunión. Si alguien puede leerlo, por favor, y de repente ahí sí ya con ese párrafo se podría comentar mejor. Los santos, por su profesión, están obligados a mantener entre sí un compañerismo y comunión santos en la oración a Dios y en el cumplimiento de los otros servicios espirituales que tiendan a su edificación mutua, así como ayudarse unos a otros en las cosas externas según sus posibilidades y necesidades, según la norma del Evangelio. Aunque esta comunión deba ejercerse especialmente en las relaciones en que se encuentren
ya sea en las familias o en las iglesias, debe extenderse, según Dios dé la oportunidad, a toda la familia de la fe. Es decir, a todos los que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesús. Sin embargo, su comunión mutua como santos no quita ni infringe el derecho a la propiedad de cada hombre tiene sobre sus bienes y posesiones. Gracias, Falco. No me había dado cuenta que estaba en mute. Como te das cuenta, aclara un poco lo que mencionabas. Dice, en base a lo que ya se mencionó atrás, que estamos obligados, todos los santos, que son todos los cristianos, a mantener entre sí un compañerismo y una comunión santa en la adoración a Dios y en el cumplimiento de los otros servicios espirituales que tienden a su edificación mutua. O sea, un cristiano tiene ese compromiso, siempre. No importa cuál sea el cargo que tenga o que no tenga, es necesario entender que deben tener un compañerismo y comunión, que es decir, ya estamos unidos en Cristo. Eso no fue como que lo elegimos, esa unión en Cristo, pero esa comunión se va a ver entonces dentro de la iglesia local, primordialmente. También se puede ver con otras iglesias, pero primordialmente en la iglesia local. Y se ve de una manera más específica en la adoración a Dios, es decir, en el servicio público, cuando nos reunimos como iglesia que somos para cantar y alabar a Dios, para escuchar la enseñanza, para edificarnos. Eso es lo que hacemos los domingos, o si hubiese otro día de oración, cuando hagamos eso. Y en el cumplimiento de los servicios espirituales, es decir, cómo ponemos en práctica nuestros dones y servimos a Dios. Entonces, eso es importante porque la comunión en muchos lugares se puede definir o se suele querer definir como, y esto no está mal, ojo, de hecho a mí me encanta, pero no es la definición completa de comunión. Si la comunión, o le voy a poner un ejemplo más concreto de algo real, en una iglesia que yo conozco, que estuve hace mucho tiempo, comunión se identificaba o se definía más bien, y las personas, había un ministerio de comunión que lo que hacía era básicamente hacer cada cierto tiempo reuniones sociales. Entonces, cada cierto tiempo la iglesia iba y ese día era para jugar, para cantar, ese día era para pasarla bien. Eso era todo lo que se hacía. Ese era el ministerio de comunión de ese lugar. Ahora, ¿eso es pecado? No. ¿Tiene algo de malo hacer eso? No. De hecho, es muy bueno. Como le digo, a mí me encanta hacerlo, ir y jugar, tanto jugar físicamente, no sé, fútbol, béisbol, lo que se juegue, o jugar juegos de mesa, conversar, eso está bien. Y eso es necesario y es bueno hacerlo porque nos permite conocernos. Sin embargo, si yo quisiera definir comunión, yo no me puedo limitar a eso. La comunión va más allá de esa parte. Eso es parte de la comunión, pero la comunión completa incluye el estar juntos en los servicios espirituales. Por ejemplo, vamos a juntos servir en las necesidades físicas de alguien. Vamos a juntos ir a compartir el evangelio. Vamos a juntos ir a estudiar la Biblia para poder aprender más de Dios. Vamos a juntos conversar acerca de esto con una persona que no conoce. O sea, el poder poner en práctica eso, ya sea de algo en privado, que hay personas que tienen un don que no se ve públicamente, o los que lo tienen público, eso es donde también se complementa la comunión. Ahí es donde ya yo no solamente converso con la persona, sino que ahora me apoyo con la persona, oro con la persona. Necesito servir al Señor en algo fuera de la iglesia. Bueno, esos son mis hermanos los que van a estar ahí para tener esa comunión. Pronto, si Dios lo permite, tendríamos una actividad con algunos niños que carecen de padres, algunos y otros no. En ese momento va a haber comunión. Vamos a estar juntos por la unión que tenemos en Cristo, pero vamos a poder servir juntos. Y en ese momento sí, vamos a poder conocer un poco más de nosotros, pero no es solamente es el fin, sino que va a terminar siendo en el servicio espiritual de los dones que nos dé. Y hay personas que tendrán la facilidad, digamos, de hablar en frente de los niños. No todos lo van a hacer, otros van a hacer otras cosas que tal vez no impliquen hablar en público, pero ahí es donde nos complementamos y se ve la belleza del cuerpo de Cristo, donde cada uno es edificado por los dones y los talentos que Dios le haya dado a cada uno. Así que esa parte es
importantísima en entender esa comunión. Y entender de que, como bien dice aquí la palabra, de que están obligados. Eso también es importante y mucho más hoy. De hecho, con la pandemia sucedió un fenómeno interesante, que muchas personas llegaron a pensar, bueno, yo estuve encerrado, no se podía salir, me quedo en la casa, no necesito congregarme. O simplemente consumo la predicación de X pastor, de X iglesia, y que a veces ni siquiera es del país, sino de otro país. Que de nuevo, escuchar predicaciones de un pastor de otro país no tiene nada de malo. Eso es bueno, yo lo hago. Pero eso nunca va a reemplazar la comunión que tenemos que tener. No es posible tener comunión con mis hermanos en Colombia, en Costa Rica, si solamente lo escucho por YouTube. Yo necesito estar en una iglesia local. Lo que también ratifica algo que se estudió en el capítulo 26, que tiene que ver con la parte de la membresía, de querer identificarme con ese cuerpo de Cristo. La membresía no es algo que se tiene que ver como una opción, de que yo puedo elegir ser o no miembro. No, yo tengo que entender que si yo tengo que tener esta comunión para poder poner esos dones, entonces yo necesito ser miembro. Entonces, poder elegir, decir, esa es la única que se puede elegir. Unimos a Cristo, los hermanos son todos los que Cristo salve, pero podemos elegir esa iglesia local, pero donde elijamos esa iglesia local, entonces ahí es donde podemos cumplir ese compañerismo y esa comunión mutua los unos con los otros. Hay un libro que explica un poco este capítulo de la confesión, que incluye un poquito más esta parte de la unión, de que estemos juntos. Pero para eso, primero leamos Hebreos 10, 24 y 25, y alguien que pueda leer Hebreos 3, 12 y 13. Hebreos 10, 24 y 25 y Hebreos 3, 12 y 13. Buenas noches, Pastor Nelson. ¿Cómo está? Bendiciones. Hola, José. Bien. Dijo Hebreos 10, 24, 25. Sí. Ok, perfecto, ya lo leo. Dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Gracias. Y Hebreos 3, porque son muy similares. Hebreos 3, 12 y 13. Hebreos 3. Es Hebreos 3, 12 y 13. Correcto. Ok. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y que se endurezca contra Dios. Gracias, José. En ambos textos de la misma carta de los Hebreos, uno al principio y uno ya casi al final, el autor de Hebreos hace énfasis en la importancia de poder animarse mutuamente. Inclusive uno dice todos los días. Algunos de ellos en ese tiempo se reunían, se congregaban todos los días. No era un mandato congregarse todos los días. Yo considero, en base a lo que analizo de lo que había en ese tiempo, era de que ellos sentían la necesidad de estar juntos todos los días por el tiempo y cómo se sentían por la persecución. Pero no era solamente eso, era la parte también de animarse. Porque inclusive el pasaje famoso de Hebreos 10, 24, que dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbres, continúa de que la razón
de no dejar de congregarse es porque es necesario poder animarnos. Entonces, Dios diseñó la vida cristiana para que fuese vivida en comunidad. No hay manera de vivirla sin comunidad. De hecho, es tan claro que cuando Jesús en Mateo 18 presenta las bases para la disciplina bíblica, él menciona en el último paso de la parte de la congregación y antes menciona 2 o 3 hermanos. Jesús está dando por sentado de que va a haber una congregación. En ese momento, recuerden, Jesús le está hablando a los discípulos. No había iglesia en ese momento. Jesús le está dando por sentado, eso va a pasar. Ustedes van a tener un lugar al que van a pertenecer, que implica la parte de la membresía bíblica, y ahí se debe dar eso. En ese contexto debe darse. Entonces, necesitamos entender que necesitamos animarnos mutuamente. Que eso implicaría la parte de ayudarnos en la manera espiritual de poder tener eso. Y esa comunión nos va a llevar también a poder tener un pensamiento armonioso. No tenemos que pensar igual en todo, estamos claros en eso, pero la Biblia habla muchas veces de que tengan el mismo sentir, tengan este mismo deseo. Y en ese sentido, los cristianos deberíamos estar en términos generales pensando de manera similar. Es decir, hay cosas terciarias, no tenemos que elegir el mismo deporte que nos guste, las mismas prácticas en cuanto a qué me gusta ver en televisión, mismas afinidades, hay diversidad, inclusive hay diversidad de dones. En ese sentido, entendemos eso. Pero los cristianos deberían ser personas que entiendan lo que Dios dice y pensamos y actuamos de la misma manera. Es decir, un cristiano va a entender y va a valorar la vida. Un cristiano va a entender y va a valorar, va a despreciar el robo. Ese tipo de cosas, en cuanto a las doctrinas básicas, esenciales y a los mandatos que Dios da, debe ser natural que los cristianos lo compartan. Y eso va a venir de la comunión, porque vamos a estar compartiendo tanto juntos, estudiando juntos, sirviendo juntos, que vamos a comenzar a pensar igual en ese sentido. Recordando de que sí hay diversidad y que Dios va a tratar con uno de una manera y con otro de otra forma. Inclusive los dones van a ser distintos y eso podría implicar que uno tenga que vivir su cristianismo fuera de su país, sin su familia, como le toca a los misioneros, o que te toca vivirlo en tu propia casa. Esas son diversidades dentro de la unidad y de la comunión, pero en general, Pablo siempre decía que hay en ustedes ese mismo sentir. Que en ese caso de los filipenses, la humildad. En otro caso le decía ese amor. Ese amor que Jesús dijo que iba a ser la marca, eso es algo que debería ser igual para el cristiano en China, en Europa, en Australia, en África, en América, en cualquier lugar. Esas cosas van a ser idénticas. Es normal, inclusive, el poder suponer de que un cristiano se va a congregar. Así que no está nunca mal cuando uno conoce a un cristiano decirle, ¿y a qué iglesia pertenece? Por eso muchas veces se pregunta, inclusive para eventos de seminarios o de instituciones, ¿a qué iglesia perteneces? ¿De qué iglesia eres miembro? Porque dan por sentado de que si tú quieres hacer algo más acerca de eso, tú tienes que pertenecer a una iglesia. Y eso es parte de lo que implica la comunión con la membresía. Pero también, aparte de las necesidades físicas, espirituales, hay necesidades físicas que también podemos beneficiarnos y ayudarnos mutuamente. Alguien que pueda leer Hechos 11, 29 y 30. Amén, pastor. 29:30. Ajá. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una ayuda a los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Gracias, Falco. Había en ese momento necesidad en Judea y Dios les dice, y ellos sintieron la necesidad, vamos a apoyar. Eso fue una ofrenda física. Pablo en Filipenses 4 le dice a los filipenses cómo le hicieron llegar la ofrenda y se la recibí y tengo abundancia. Gracias. Me alegro
no tanto porque lo tengo, sino porque ustedes vieron y entendieron que era importante participar de las necesidades físicas. Cuando Pablo es llamado por Dios para ser apóstol y va a Jerusalén a someterse a la autoridad de los apóstoles que ya estaban, los apóstoles conversaron con él y se dieron cuenta, no hay ningún problema, estás bien. Y cuando le dan la mano derecha para decirle, te aprobamos y puedes ir, lo único que le dijeron fue, no te olvides de los pobres y de las viudas. O sea, era importante también que una iglesia se preocupe de las necesidades físicas. Y como leímos hace poco en Gálatas 6:10, primeramente de los de la familia de la fe y luego lo de los demás. Entonces, en ese sentido, también nosotros tenemos que ser personas que nos preocupemos. Y no hay un mínimo de que, bueno, yo no puedo preocuparme por los demás porque no tengo esta cantidad de dinero específica. Porque Pablo inclusive da ejemplos de cómo la iglesia de Macedonia, por ejemplo, llegó a dar más allá de sus fuerzas. En 2 Corintios 6, creo que es que lo menciona, 2 Corintios 8, lo menciona con respecto a cómo ellos dieron con la intención de poder ayudar, de que querían participar. Entonces, yo no te estoy diciendo cuánto, pero te está diciendo, debes querer ayudar. Eso debe ser nuestro deseo de poder querer ayudar en lo físico. Y cuando hay situaciones en las que, digamos, uno puede decir, bueno, pero si en la iglesia no hay necesidad física, si digamos en la iglesia no hay huérfanos, en la iglesia no hay viudas, entonces, si ya en ese sentido se puede decir que cumplimos con los de la iglesia local, nos toca ir y hacerlo con los de afuera, poder ayudar también a ellos. Eso implica ayudar a hermanos de otras iglesias, pero también ayudar a la gente en la comunidad. Alguien que pueda leer 1 Timoteo 5, 8 y versículo 16. Yo. Pero si alguien no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Gracias, Clip. Y esta parte es importante porque eso de ayudar implica obviamente el querer proveer para nuestra casa, para nuestra familia. La situación ahí es que podría pasar, y de hecho Pablo le dice a Timoteo específicamente más adelante, que ayuda a las que en verdad son viudas, porque habría verse el caso de personas que prefirieran simplemente recibir ayuda y no procurar trabajar. A decir, bueno, yo recibo. Y ahí hay un problema que por lo menos en Latinoamérica yo le he visto bastante, que comienza a verse la pobreza como virtud. Como que, yo soy pobre y eso como que, yo estoy necesitado y no pasa nada. Como es que está bien, yo puedo vivir aquí en algo pequeño, pero hay diferencia de vivir con escasez de recursos porque es hasta donde lo que tienes, a vivir con escasez de recursos porque no deseas trabajar, porque no quieres buscar tener lo tuyo. Que Dios te prospere económicamente no es pecado. El que Dios te permita tener más dinero no es pecado. De hecho, en un sentido, los cristianos deberíamos desear poder tener más recursos, porque si vivimos con esto en mente de que Dios nos manda a preocuparnos por los demás, yo puedo entender que si Dios me da más, yo puedo dar más, yo puedo ayudar más. Y en Latinoamérica yo he visto mucho dentro del cristianismo que se ha satanizado la riqueza como si la riqueza fuese mala. La riqueza es mala cuando se vuelve un amor por la riqueza en sí, cuando lo único que quiero es la codicia, lo que quiero es simplemente acumular riqueza para mí, como el hombre insensato en la parábola de Jesús, donde acumuló graneros y graneros y después le dice, insensato, vas a morir y no te queda nadie. Eso ahí es malo. Pero si uno procura, como Juan le dice a Gallo, yo quiero que tú seas prosperado en todo, porque tu generosidad es notoria. Juan quería que esa persona, ese Gallo, Dios le dijera riquezas. Esa es la otra manera de decir, yo quiero que tú tengas más dinero. Pero porque yo sé, Gallo, de que tú lo estás usando con el propósito para el cual Dios nos salvó. Y es poder servirnos unos a otros. Así que si usted llega a desear tener un trabajo, un negocio, y eso le llega a bendecir y tener mucho dinero, no tiene uno por qué sentirse mal, no es un pecado, es una bendición de Dios y puede agradecerlo,
Y dos, poder ver de que si Dios le ha dado más, usted pueda pensar, yo puedo dar más. Yo puedo apoyar más a la iglesia, yo puedo apoyar más a estas personas en necesidad, yo puedo ser de bendición a otras personas. Y si usted está recibiendo la bendición de ser ayudado, recíbala con gozo, con alegría, pero procure en cuanto Dios así se lo permita, sabiendo de que hay veces que no pueden, había personas en ese tiempo que iban a vivir eternamente en eso, digamos, una viuda anciana ya no iba a poder tener opción de tener una fuente de ingreso, ella no tenía por qué sentirse mal, pero si simplemente que usted pasó por una etapa difícil, recibe la ayuda con alegría, con gozo de que los hermanos se preocupan por usted, pero procure que Dios le orar y trabajar para que Dios le permita poder también usted proveer para los suyos, que ese sea su deseo. Si usted no está proveyendo porque no le ha salido trabajo, porque usted está buscando y no le sale, no es el caso de lo que Pablo menciona aquí. Es el caso de la persona que se sentía tranquila, no proveyendo para su casa, no buscando el trabajo, no buscando tener, porque quería simplemente vivir de la ayuda social. Y eso es algo que hoy aquí en Panamá, inclusive yo lo he visto, yo he escuchado de casos de hermanos, que algunos los he conocido, que han dicho, yo puedo vivir el bono solidario como una virtud, como que, ¿qué me importa? Si yo con eso hago mi súper y como que yo vivo humildemente, y el bono solidario para mí es suficiente. Esa no es una actitud correcta, porque si tú entiendes que el cristianismo dice que tú estás llamado a ayudar, el bono solidario no te lo permite, entonces tú debes querer trabajar, tú debes querer vivir mejor para poder cumplir con el propósito que Dios te dio, porque una vez más, como dijimos al principio, el llamado a servirnos unos a otros es para todos, no para algunos, es para todos, ricos, pobres, latinos, europeos, africanos, donde fuera. Es para todo el creyente que está unido a Cristo. Estamos llamados a eso. Entonces, el poder trabajar, primero nos dignifica y segundo nos permite poder cumplir mejor la voluntad de Dios. Hasta aquí, ¿algún comentario, pregunta? Pastor, yo sí tengo una pregunta ahí porque no le escuché un poco bien porque se me cortó la señal así. Eh, digamos que yo ahora mismo tengo mi negocio aquí en casa que es de venta de comida. Entonces, yo quisiera saber cómo es que uno no hace mal, porque no me siento mal en esa parte de que, bueno, eh, yo estoy vendiendo, yo tengo mi negocio y bueno, simplemente el hecho fue de que ya por eso es el motivo de que no me estoy congregando en la iglesia de Costa Verde, por la distancia, porque bueno, el horario ya estoy terminando tarde y entonces, gracias a mi prima que ella me comentó de una iglesia acá cerca, entonces estoy asistiendo ahora acá, que es a la iglesia La Iva. Entonces, sobre esa parte así de que uno debe de ayudar, cómo es que no le escucháis bien esa parte? De que no debemos de ser conformistas con lo de que, bueno, yo tengo el bono o, bueno, yo no estoy trabajando, pero estoy recibiendo una ayuda de, bueno, $50 por quincena y bueno, con eso yo vivo y yo vivo humildemente porque no es que tampoco es que voy a tener riquezas y extravaganza. Esa parte no la entendí un poquito ahí. Bueno, para tratar de resumirlo, Dios nos manda a trabajar a todos. Dios mandó a Adán a trabajar antes de la caída y dijo que todo era bueno. Por tanto, el trabajo es bueno. Y todo creyente debe trabajar. De hecho, Pablo dijo aquí, utilizando de referencia la teología que Dios explica en el Antiguo Testamento, de que si un cristiano no procura proveer para su casa, es inclusive peor que un incrédulo. Porque el cristiano se preocupa por su familia, y tanto su familia biológica como su familia de fe. Entonces, yo como cristiano, entendiendo de que la unión con Cristo me lleva a estar unido con mis hermanos y que esa comunión significa estar con ellos juntos, como leímos, en el compañerismo, en el culto, en el servicio, en el culto y en el servicio, utilizando nuestros dones y talentos al servicio de Dios. También eso implica que esa comunión, ese amor, esa edificación mutua en el apoyo espiritual debe también incluir el apoyo
en las necesidades físicas. Entonces, debe ser nuestro deseo de todo cristiano el poder apoyar a personas en necesidad. Como bien dice Gálatas 6:10, primeramente las familias de la fe, primeramente tu familia. Entonces, empieza ahí. Si tú puedes proveer para tu familia, si puedes proveer para tu familia la fe en el sentido de ofrendar, ya estás cumpliendo eso. Y eso está bien. Pero debemos desear hacerlo. No pensar de que, ahora yo no puedo o yo no quiero, estoy limitado por una situación X y yo entiendo, las situaciones van a ser diferentes. De hecho, no se está hablando en ningún caso de una cantidad específica, pero el deseo de poder ayudar, el deseo de querer poder colaborar con los necesitados, entonces va a poder, debe manifestarse de esa manera, en el querer trabajar para ese fin. Y si Dios te permite que tengas más dinero, que te prospere el negocio o el trabajo, puedas también entonces pensar que, bueno, puedo ayudar más. Dice Ellen, pastor, y las que somos amas de casa y no contamos con una entrada económica como el esposo. Eso, una buena pregunta, Ellen. Si estás dedicada a eso, estás sirviendo tu casa. En ese tiempo que se escribe esto, muchas de las mujeres tampoco estaban trabajando, algunas sí, la mayoría no. Y una de las maneras en la que puedes ayudar a que eso pueda pasar, en el caso de la mujer que está casada, es ayudando a que los gastos o que la economía pueda funcionar mejor. Si la economía funciona mejor, si el dinero que entra a la casa rinde más, se puede entonces poder pensar que, mira, ahorramos esto aquí para ayudar. A veces la ayuda no va a ser necesariamente dinero, a veces la ayuda puede ser comida, y se hizo una comida y te recibo. A veces la ayuda simplemente es el hospedaje, de poder tener a una persona que no tiene dónde quedarse, que se quede en nuestra casa para que pueda tener un lugar donde estar. Dios habla que muchos inclusive van a hospedar ángeles sin saber en cuanto a el hospedar. Es algo importante de que todo cristiano debe tener, el querer tener ese deseo. Así que hay otras maneras de poder hacerlo y para nada es un motivo para sentirse menos importante o de que no es útil el hecho de que no estés recibiendo una entrada económica específicamente, porque Dios permite que haya ayuda de muchas otras maneras también. Lo importante es el deseo de poder querer eh, ayudar a otros, y servir a otros. Pastor, dice, la palabra nos enseña que hay que trabajar, porque hay hombres que dicen que Dios los llamó a tiempo completo al ministerio sin tener necesidad de trabajar. Bueno, servir en el ministerio es trabajar, porque eso es parte del trabajo. De hecho, la Biblia habla acerca de cómo los que enseñan la palabra son dignos de un salario porque están trabajando en eso. Ese es un llamado, ya sea como Pablo, que le tocó ser misionero, apóstol enviado, o Pedro, que estaba fijo en Jerusalén. Era un ministerio y Pablo menciona en la primera carta de los Corintios cómo esos apóstoles y luego los pastores tenían su salario, y Hebreos habla inclusive, y Pablo también habla a Gálatas acerca de hacer partícipe a las personas, hacer partícipe a los que le enseñan por medio de los que son enseñados. Entonces, el detalle ahí está en no ver el ministerio como un trabajo, porque sí lo es. Entonces, no significa que si una persona que tiene trabajo y está en el ministerio es más santa o es más piadosa que el que está completamente, o al revés. De hecho, hasta cierto punto, lo ideal, de acuerdo a lo que se ve en la Biblia, sería que se pueda tener ese tiempo completo para poder servir mejor. El misionero que puede estar dedicado por completo a la obra cuando está allá, o el pastor que pueda servir de esa manera, es hacerlo. Pero es trabajo, Jonathan, no es que no esté trabajando. Ok, luego la parte final de este párrafo dice, sin embargo, su comunión mutua como santos no quita ni infringe el derecho o la propiedad que cada hombre tiene sobre sus bienes y posesiones. ¿A qué se refiere esto?
En Hechos 2:42, en esa sección se dice que los cristianos tenían todas las cosas en común. Y muchas personas han querido interpretar eso, y eso pasó en este tiempo, en 1600, y sigue pasando hoy, de que si todos tenemos todas las cosas en común, eso significa de que todo lo que yo tengo está a disposición de todos los hermanos. Es decir, que cualquier hermano venga y agarra el carro y se lo lleva, o se queda en la casa, o llega y saca lo que tiene, y yo puedo ir a cualquier casa y todos tenemos todos en común. Eso no significaba eso. De hecho, porque eso sería anular la propiedad privada, significaría que realmente no poseo nada, sino que lo que sea que yo tenga, al final cualquiera me lo puede quitar si está en la iglesia, porque tenemos todo en común. Y ahí hay un error, porque inclusive en ese mismo pasaje de Hechos, más adelante se ve cómo había necesidades, pero lo que pasaba era que los que llegaban a darla para las necesidades lo daban de voluntad propia. El pasaje famoso, Ananías y Zafira. Cuando Ananías y Zafira llegan a presentar su ofrenda, el problema no fue que no dieran todo, el problema fue que mintieron. Pedro les dijo, podías simplemente haber dicho que entregaste esto y no pasaba nada, pero porque mentiste y tentaste a Dios, entonces, en este caso, murieron por la mentira. Pero no fue nunca el problema de que ellos no dieron todo. El problema fue decir que era todo cuando no lo era. Así que en ese sentido, las ofrendas también eran voluntarias. Cada uno iba y estaba dando lo que podía y quería dar, pero no estaban obligados ni todo lo que tenían era de todos, y no había nadie que decir no poseo nada y todo es de todos. Así que ese pasaje es el de Hechos 5, el que hace alusión esa sección, y no se puede interpretar como que si yo digo eso, entonces se tiene que recibir, es decir, ya nadie me puede decir más nada. Este cierto punto también sería el robo, porque yo estaría quitándole a alguien algo por lo cual yo no he trabajado, y yo no tengo ese derecho. Nadie tiene ese derecho sobre nadie. Efesios 4:28 hace alusión a el que roba no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Que bueno, que hace alusión un poco a lo que se mencionó atrás. Si robabas, no robes, pero ahora trabaja, y uno de los motivos del trabajo es, puedes compartir con el que tiene necesidad. Así que se trata de poder querer compartir, pero lo que Dios pone en tu corazón. Cuando se habla de la ofrenda, Pablo siempre dice, de acuerdo a cómo hayas sido prosperado, de acuerdo a cómo hayas propuesto en tu corazón, poder dar. Por tanto, pensar, si alguien llegara a decir que, bueno, yo necesito que me des tal cosa, o tú me tienes que dar esto, solo porque sí, eso sería robo. Y yo creo que Sukaina puso un chat, no lo he leído bien, pero me parece, déjame leerlo. Exacto, sí, es exactamente eso lo que iba a decir. Donde se ven muchos casos las iglesias donde se le dice, hermano, necesito, como cuando Jesús le dijo, dame tu burrito, pero Jesús es el Señor de todo, ¿no? Es diferente. Decía, dame tu burrito para ir allá, y de hecho fue prestado, lo devolvió. Acá se siente como que dame tu carro, dame tu casa, dame esto, lo otro, y como tenemos todas las cosas en común, tú tienes que darlo, y de lo contrario estás fallando de acuerdo a esa interpretación. Los pastores que escriben la confesión, y hoy vemos eso en la Biblia claramente, eso va en contra de la palabra de Dios. Por tanto, el hecho de tener todo en común y que tenemos que ayudar no significa que ahora yo no poseo nada. Sigue siendo una decisión personal cuánto y cómo doy. De hecho, si no das, no se te puede obligar. Estarías no cumpliendo lo que la palabra dice, que es bueno y que tenemos que hacer por ser cristianos, por estar unidos a Cristo. Me lleva a tener comunión con mis hermanos, y una parte se ve en cómo yo ayudo a la parte física. Sin embargo, aún se estaría fallando en eso, no se te puede decir ahora te obligo a que des X cantidad o tienes que hacer esto. Eso ya sería violar los límites que Dios ha dado, y sería inclusive robar, porque estarías imponiendo una carga que Dios no impone específicamente en cuanto a cantidades o a cosas sobre los demás. Así que esa es una aclaración que era importante hacerla, porque aún en 1600 se veía eso, de que ahora, bueno, todos tienen que traer todo, y aquí todo lo que trabajes ponlo aquí, y la iglesia lo administra. Pon tu salario completo, que aquí vemos cómo se hace.
sería comunismo, y el comunismo parte de una premisa también que viene valorando el robo, que sería no tener propiedad privada cuando es algo que Dios protege y lo defiende desde el mismo inicio, desde el Pentateuco. Así que eso sería básicamente todo. En resumen, estamos unidos a Cristo. Esa unión con Cristo implica que recibimos sus bendiciones, pero que también sufrimientos con Cristo. Esa unión con Cristo no significa que soy un Dios chiquito, para nada. Esa unión con Cristo significa que yo recibo bendiciones con Él, pero no tengo ese poder que Él tenía de multiplicar y hacer todas esas cosas. Pero esa unión con Cristo, así como yo estoy unido a mis hermanos por la sangre, por ser hijo de mis papá y mi mamá, estamos unidos entonces nosotros a nuestros hermanos, y eso implica el poder amarnos mutuamente, edificarnos mutuamente con nuestros dones, el participar juntos en la oración, el servir juntos, el exhortarnos juntos, el congregarnos, y el también poder cuidarnos físicamente en lo que podamos hacerlo, y principalmente a la familia de la fe, la iglesia local, los cristianos, tu familia, y luego también a los demás. Así que algún comentario, otra aportación que quisieran hacer. Pastor, una pregunta. Yo no sé si tenga que ver mucho con el tema, pero yo quería preguntarle a usted si tenía algún propósito que los hombres de Dios en el Antiguo Testamento fueran así, dinero, eran ricos en esto y lo otro, o sea, casi todos pues, en el Antiguo Testamento. Y cuando llegamos al Nuevo se fumó todo eso. O sea, ningún hombre dice que rico como lo fue Abraham ni nada de eso. E inclusive muchos pastores de la prosperidad, cuando van a predicar, es muy difícil que lo hagan a partir del Nuevo Testamento en ese sentido. Usan el antiguo, que no, que Abraham, Moisés, mira Salomón, David, todo eso, pues. Pero yo sé que está mal, pero yo no sé qué propósito tenía de que, si es que lo tiene, que en el Antiguo Testamento el hombre de Dios fueran ricos y en el Nuevo no. Y quería preguntarle eso. Simplemente fue soberanía de Dios. Algunos sí, algunos no en el Nuevo. No sé. Es un punto interesante. Creo que no había meditado mucho en esa parte. Bueno, había hombres en el Antiguo Testamento que eran pobres, pero ciertamente Abraham, Jacob, Isaac, todos ellos tuvieron grandes posesiones. Pero yo creo que sirve más bien para inclusive reforzar esto. Por ejemplo, Abraham se preocupaba y tenía y bendecía a otros por medio de lo que tenía. Job, que tenía muchas riquezas, cuando está justificándose, creyendo que no merecía sufrir lo que sufría, él dice cosas buenas que hacía con eso. No era justificación ante Dios, sin embargo era algo bueno. Lo que Job dice, yo cuido al niño huérfano, al que esté necesitado acá le doy comida aquí y allá. O sea, esos hombres que estaban en esa condición, Booz, cuando se menciona el libro de Ruth, cómo se encargaba de tener compasión con los extranjeros y le decía, no recoja las espigas que caen, como Dios lo había ordenado, de hecho, en Éxodo. Entonces, lo que creo que inclusive podemos ver ahí más bien es el hecho de poder ver cuál debe ser nuestra actitud ante las riquezas si Dios nos la da, porque ninguno de ellos, en ese sentido, se jactaron de esas riquezas, sino que compartieron de lo que Dios le dio con otros. No robaron, no abusaron de eso, y que dieron de hecho un buen modelo. Y cuando quieren utilizarlos a esos hombres para justificar su deseo de tener más dinero, los predicadores de la prosperidad, como tú mencionas, suelen ser por otra actitud. Suelen ser porque quiero tener más, suelen ser que quiero tener a costilla de ustedes, sin importar que ustedes no tengan. Y cuando yo tengo, porque aunque yo no he estado nunca en una iglesia de la prosperidad, sí, lamentablemente he escuchado testimonios de cómo cuando personas en necesidad están, a pesar de que ellos tienen abundancia, no les importa, no ayudan. Entonces están totalmente representando mal. Si quisieran identificar o representar a Abraham, a Job, a Booz, a los hombres ricos que estuvieron en el Antiguo Testamento, porque no están actuando de la manera que ellos actuaron con las riquezas. Y ahí estarían entonces mal. ¿Por qué mencionan mucho más ricos allá y pobres acá? No sé, pero inclusive en el Nuevo Testamento, cuando se menciona así, había gente pobre. Y lo importante también de lo pobre es que te explica de que ser pobre no era una limitante para servir.
la viuda que dio las 2 blancas, Jesús la puso como ejemplo diciendo, mira, ella está dando, inclusive más que el fariseo que estaba ahí, porque ella está dando primero con la mejor actitud y con corazón confiando en él, aunque el otro en cantidad era más, para esto representaba más lo que ella estaba dando. Había hombre rico como José de Arimatea, que lo que dijo fue, ¿sabes qué? Jesús necesita una tumba, cojan la mía. Eso no era barato, eso costaba y él seguramente tenía dinero, pero él no pensó, te la vendo, véndensela a los discípulos o te la María para que puedas entrar a Jesús. No, mira, ven, coge mi tumba. Desprendido totalmente en ese sentido. Y se mencionan a personas en el Nuevo Testamento que tenían, muy probablemente las casas donde se reunían los hermanos en el Nuevo Testamento eran personas que tenían dinero. De hecho, una de ellas era donde escapó Onésimo, el esclavo, o sea, que tenía por lo menos para mantener un esclavo. Y cuando Pablo regaña a los corintios por sus abusos en la cena del Señor, había gente que tenía dinero, que eran los que llegaban primero, los esclavos eran los que llegaban más tarde. Entonces, convivían juntos, y había malas prácticas que había que corregir, pero no creo que, o sea, no puedo decir más allá de por qué se menciona más ricos allá que acá, porque bueno, igualmente había pobreza y riqueza en ambos lados, pero creo que lo que tendríamos que ver más bien es la actitud de los ricos que Dios resalta en la Biblia. Gracias, con eso tengo. Gracias. ¿Cómo no? A la orden. Bueno, hermanos, este tema, aunque corto, pero muy importante, nos sirve no solamente para poder aplicarlos a nosotros, para evitar caer en los errores que yo creo que aquí no hay nadie, gracias a Dios, con el problema que tienen en el párrafo 1, algunos en ese tiempo de creer que unido a Dios significa que soy un mini Dios o Jehová Junior, gracias a Dios. Pero en cuanto a la parte de entender lo que recibo con Cristo, de sus bendiciones y sus sufrimientos, también recordar lo que implica eso con mis hermanos. Entonces, si usted hoy piensa que tal vez no esté cumpliendo eso con sus hermanos, o sea, yo lo estoy llamando, estoy exhortando, no estoy buscando la manera de edificar o pienso en ellos, oro por ellos, los conozco, que pueda ser un momento para poder reflexionar sobre eso, que pueda poder orar al respecto y que Dios lo ayude a poder poner al servicio de Dios, por medio del servicio a otros, los dones y talentos que Dios le dé, que a veces simplemente empieza con una llamada, un chat, una oración. Y que podamos entender también esto para poder animar a otras personas. Hoy muchas personas no entienden bien el tema de la membresía y la importancia de poder identificarse con la iglesia local. Piensan que es algo opcional. Hoy de hecho salió una encuesta en Estados Unidos que sale cada 2 años de estado de la teología, exclusivamente de Estados Unidos. Y una de las preguntas que hizo este ministerio Ligonier sobre, ¿piensas que la membresía es un requisito para los cristianos? Y los cristianos respondieron casi en un 60-70% que no, lo cual demuestra cómo están ellos lamentablemente entendiendo mal eso. Sin embargo, yo creo que si esa pregunta se hace aquí en Panamá, posiblemente la respuesta sea similar, lo cual indica que hay un pobre entendimiento de lo que la palabra dice en cuanto a mi relación con los demás y el deseo de poder querer servir. Así que si usted siente que por la gloria de Dios usted está cumpliendo con esto, sigue orando y que Dios le ayude a poder seguir haciéndolo con humildad, con amor y al mismo tiempo poder animar a otras personas a que lo hagan también. Así que vamos a orar para terminar. Si alguien puede orar para terminar, se lo agradezco.